Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, hola, ¿cómo estás, Nelson? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Estamos en vivo y en directo, por si acaso nos están viendo ya. La gente que está conectado con nosotros, sí, claro, en vivo y en directo. Todo esto es en vivo y en directo. Viviana, qué gusto tenerla otra vez con nosotros. Cuéntenos un poquito de cómo se vive el ambiente ahora en la Asamblea Nacional. Vale preguntarle en dónde están sesionando ahora. Porque en Quito ya no están, ¿no? ¿O sí? No, ¿cómo estás? Buenos días, Nelson. Un abrazo para ti y toda la ciudadanía que sigue este importante espacio de Hablando Claro, la Asamblea Nacional, después de varias críticas que se realizaron por distintos sectores, se encuentra ahora sesionando en Quito, Ah, ya. en la sede del Palacio Legislativo. La semana anterior también fue en el Palacio Legislativo y bueno, hoy vamos incluso a debatir un informe de la comisión de la cual soy la presidenta, de la Comisión de Niñez, que se enfoca en la salud mental de niñas, niños y adolescentes sobre el proyecto de ley orgánica de atención, prevención y promoción psicosocial. Es un importante proyecto que hemos trabajado desde la mesa legislativa a la cual represento y esperamos que haya los votos necesarios porque hay que tener un enfoque de manera urgente sobre la salud mental y también tomando en cuenta que el suicidio es una de las principales causas de muerte o de fallecimiento de nuestros niños entre 10 a 14 años. Eso ahí es un tema bastante interesante porque siempre hemos nosotros, al menos en este espacio, recalcado, incluso hasta criticado el hecho de que no exista una política pública real para poder atender precisamente esos problemas, la salud mental, no solamente en los niños adolescentes, sino también en los adultos, que ojalá se Así pueda es. extender. Pero cuéntenos un poquito sobre este proyecto, ¿qué va a pasar hoy? ¿Se va a debatir en primera parte, en primera fase, o ya No, está entrando en su etapa final? no, este ya es el segundo informe. Nosotros en la comisión hemos construido este proyecto de forma amplia, democrática, recibiendo diversas voces de la academia, de médicos, expertos, también de aportes y observaciones de las distintas bancadas y minorías que conforman la legislatura. El proyecto propone reformar cuatro leyes, que la primera es el Código de Niñez y Adolescencia, la Ley de Salud Mental, la Ley de Educación Intercultural y también el COTAD. Allí se establece que se incorpore como una nueva materia la psicoeducación dentro de la malla curricular, tanto para escuelas fiscales como para escuelas también particulares. Se establece que se trabaje en los ejes de prevención, de promoción, Ok. en este aspecto para evitar también los problemas de suicidio y también detectar a tiempo los problemas de trastornos mentales. Se establece que haya estrategias de prevención en salud mental, un plan nacional de formación continua para los docentes, la creación de un consejo consultivo de veeduría Ok. ciudadana en salud mental, que haya acompañamiento a las familias que atraviesan por estas situaciones muy complejas y porque además la salud mental de nuestros niños, bueno, y también de los adultos ha sido relegado a un tema secundario por parte del Estado ecuatoriano y creo que esto debe empezar a tener un enfoque totalmente distinto porque mientras persistan estos problemas, también los sueños de nuestros niños de tener una infancia feliz, esa anhelada infancia feliz, se ve muchas veces truncada por la falta precisamente de política pública y también de las herramientas legales necesarias para ir trabajando en la disminución de esta alta tasa que hoy por hoy se tiene en el país a los problemas de salud mental. Son parte, a breves rasgos, de lo que contiene este proyecto de ley, una articulación que deben realizar de forma directa cuando se apruebe tanto el Ujú. Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, como los gobiernos autónomos descentralizados que deberán proporcionar espacios precisamente para incorporar actividades en el arte, la cultura, el deporte, la recreación, que haya programas de convivencia, prevención de violencia en todas sus formas, actividades de psicoeducación, talleres de autocuidado y de bienestar, y por eso esta ley establece la obligatoriedad, insisto, de estas carteras de Estado con los gobiernos autónomos descentralizados y que se implemente también una plataforma digital de datos sobre la salud mental en el que podamos acceder a datos reales de
de temas de mortalidad, del número de pacientes, de cuáles son los recursos disponibles, de la ejecución presupuestaria, de las actividades desarrolladas y ojalá espero de verdad que hoy podamos tener los votos para dar paso a la aprobación y que luego supere el veto también del presidente de la República, que este Claro. proyecto no se vete para que pueda ser ley de la forma más urgente y posible y de esa forma contribuir también a un problema que en este momento afecta a todos los ecuatorianos, como es la salud en todas sus áreas y aristas. Ok, bueno, esperemos que así sea porque es un proyecto bastante interesante. Ahora, yo sí veo ahí un asunto, me gustaría que me diga Viviana, porque todo esto es a través de presupuestos, de plata, de colaboración, como usted lo dice, pero lamentablemente, acuérdese que la ley que se aprobó también ahí en la Asamblea, pues corchó mucho el tema de la colocación de inversión a temas precisamente como lo que usted dice, ¿no? Fútbol, teatro, arte, cultura, orientación, que ayudan mucho al desarrollo, deporte, gimnasio, pesas, al desarrollo de una salud mental adecuada. ¿Qué contradicciones tendría eso? Viviana, antes que me conteste, saludar a Sánchez Romero Josué, que nos envía un aporte, y por acá Marcos Ramírez nos pregunta. Primero le mando esa y una pregunta de un usuario que es importante, que está la gente es curiosa. Si ustedes han llegado a conocer quién firmó el informe que utilizó el CNE para adelantar las elecciones. A ver, lo primero es de conocimiento público que este informe que se realiza por parte del Consejo Nacional Electoral es una acción coludida tanto por quien preside esta institución, al igual que con el Tribunal Contencioso Electoral y quienes son los responsables directamente son obviamente la señora Diana Tamaín con el resto de consejeros, de excepción de la consejera Nájera, que ha tenido una voz crítica, que ha sido la única voz que le hace conocer dentro de esta institución las anomalías, las irregularidades con las que aprueban cada acción que realizan por parte del Consejo Nacional Electoral, como ahora la del anticipo de elecciones basándose en un informe supuestamente reservado, Oh, que ya es el modus operandi del nunca se va a gobierno y de saber. sus perfiles, que nunca se va a saber, que para levantar la Ujú. reserva se tomará entre 10 a 15 años y Puchica. mientras ellos nos decían que este informe reservado recomendaba el anticipo de las elecciones por los temas de la problemática del invierno, del fenómeno del niño, entre otros. Sucede que el INAMI, que quien estaba al frente de este organismo y luego renunció, nos dijo totalmente una versión distinta. Entonces, yo me quedo con la versión de la persona que trabajaba en el INAMI, porque entenderán que la Ujú. palabra de quienes están en el Consejo Nacional Electoral, de la Presidencia de la República también, es una palabra muy devaluada que carece ya de legitimidad, que cada cosa que dicen de 10 palabras, uno podrá creer quizá la mitad de una y 9 y media ya no se les cree, porque son personas que no están trabajando amparados o anclados dentro del principio de legalidad y seguridad jurídica, a las que les estorba el Estado de Derecho, que repudian la institucionalidad y el respeto a los principios democráticos y también a lo que está contemplado dentro de nuestra Constitución y de la Ley Orgánica Electoral. Ujú. Bueno, y lo otro, lo del informe, lo del proyecto que me parece súper interesante si no va a tener esta contradicción con los otros proyectos. Precisamente por eso se establece, partiendo que hubo este recorte, que esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie eh, muy pronto, porque también la Corte es muy laxa y eso es parte también a veces del reclamo ciudadano, que en estos temas que afectan a la población la Corte toma unos tiempos que son totalmente interminables o tienen sus tiempos políticos, que Sí. eso también se debe rechazar tanto en cuanto lo único que queda como mínimo contrapeso, y digo como mínimo porque la Corte ha actuado también siempre de forma muy política, es precisamente esta instancia de la Corte Constitucional en el que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, no solo a esta ley, sino a otras que afectan a la población ecuatoriana, pero que también no cumplen con los requisitos establecidos para que un proyecto se lo apruebe con el objeto de económico urgente. Y como ahora está esta ley que ya entró en vigencia, lo que nosotros hemos allí colocado es precisamente sabiendo que hay una reducción
del presupuesto o del gasto a los temas sociales, es que exista esta articulación para que sean desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación quienes articulen con los gobiernos autónomos descentralizados, para que los gobiernos autónomos descentralizados lo que hagan es entregar estos espacios que no necesariamente es de inversión presupuestaria, sino espacios que los municipios y las prefecturas tienen dentro de sus activos y que pueden cederlos en comodato, prestarlos, quizás hasta donarlos para que hayan estos espacios recreativos o también desde allí se puedan construir áreas para fomentar el arte, la cultura y diversos temas que permitan un desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque incluso parte de estos problemas es que nuestros niños, al crecer en ambientes tan complejos o violentos, son cooptados fácilmente por las bandas de crimen organizado y este proyecto se enfoca precisamente en prevenir varios de estos problemas que hoy enfrentan la población generacional más joven de nuestro país. No, me parece importantísimo, Viviana, y de verdad ojalá los felicito. No sé, no creo que exista oposición. No sé si el odio político en la asamblea, porque ustedes la verdad que están viviendo una situación difícil con Olsen, que está bloqueando todo ahí. Me gustaría tocar el tema de Priscila Schettini sobre la curul, ya le voy a preguntar sobre eso. Pero ojalá que le den viabilidad, pero ojalá que le den vida, ojalá que se preocupen, porque se está obviando por el simple hecho de que no se nota o no se ve. Ese es el problema de la salud mental, no se ve. Entonces usted ve a la gente caminando y tú dices, bueno, no le pasa nada, pero por dentro está la gente muy quebrada y los problemas son distintos, dependiendo incluso de la problemática. No sé si han tenido esa lectura, porque los jóvenes o los niños tendrán problemas, como usted decía, Viviana, de familia, de entorno, de pobreza, pero también hay otro problema que es de otro sector, no sé si lo han considerado, ojalá que esté ahí, que es este tema aspiracional de cierta generación que los termina frustrando y tiene que ver mucho también con las redes sociales. Los jóvenes, las chicas, las jovencitas terminan ahogadas en un mar de información de redes, de aspiración, que no se puede o no se logra, y eso pues termina consumiendo a la gente cuando salen, por ejemplo, Viviana, y se enfrentan a un mercado laboral escaso. Así es. Así es, precisamente parte de los indicadores que nosotros hemos tomado como base dentro de la construcción de este proyecto de ley son también la deserción escolar, la desnutrición infantil, la pobreza, la violencia, porque hay también estas aspiraciones que son legítimas, que son propias, porque la gente, a pesar de nacer en estratos sociales bajos, en condiciones de pobreza, de extrema pobreza, jamás pierden el sueño y la esperanza de romper ese círculo, de poder educarse, de poder tener un trabajo, de poder Claro, de poder sacar salir adelante a adelante. sus familias, Claro. de poder adquirir su primera casita, su primer carro, de poder graduarse de la universidad. Por eso incluso estos datos que nosotros tenemos, y allí coincido con lo que acabas de mencionar, nosotros en este momento, en lo que tiene que ver con pobreza, existe alrededor de 1.612.000 niños que viven en situación de pobreza, es decir, que viven No, con sus familias con menos de $3 al día. Y esto Dios afecta santo, también a su desarrollo emocional. por supuesto. Luego, en condición de pobreza extrema, tenemos en este momento a más de 744.000 niños que viven con sus familias con $1.71 centavos. Y también cuando contemplamos esta pregunta, ¿qué oportunidades pueden tener los niños, las niñas Claro. que nacen en estos hogares? La respuesta es ninguna, porque si no hay Estado, si no hay política pública, si no hay inversión presupuestaria, entonces lo que sucede es que tienen experiencias muy tempranas, adversas, carentes de posibilidades, de oportunidades e incluso con carencias alimentarias y por eso de allí también podemos luego trasladar que tenemos como resultado el problema de la desnutrición infantil crónica en nuestro país, el cual ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe, y posteriormente también cuando hablamos de la prevalencia de la violencia doméstica, de la violencia sexual, del maltrato infantil que existe en estos entornos, y cuando se atraviesan todas estas capas de violencia o de limitaciones, incluso económicas, que muchas veces no son solo exclusivas de la población que vive en esta situación, entonces, ¿qué es lo correcto? Empezar a prevenir, empezar a tener planes de promoción, establecer también esto dentro de las mallas curriculares para que dentro del sistema
educativos se presenten también esta formación y reducir también los altos niveles de tensión, porque también hay Ujú. niños que en este momento son vulnerados, que son víctimas de ciberacoso, de cyberbullying, de maltrato, de acoso escolar, y todas estas formas hay que irlas erradicando porque insisto, esto limita a que los niños tengan esta anhelada infancia feliz y además es una enfermedad o son problemas silenciosos en los que los Ujú. niños piensan que vivir con ansiedad, Ujú. depresión, miedo, temores, tiene que ser en silencio porque muchas de las veces o no son entendidos por su entorno familiar o por su entorno educativo o cuando carecen también de los recursos económicos necesarios, también hay un limitante, porque por ejemplo en las escuelas públicas debería existir un psicólogo para cada 400 estudiantes. Hoy lo que tenemos es 1.200 a 1.400 estudiantes atendidos por un solo psicólogo. Y Chuti. esas son cosas que se deben ir cambiando, porque sobre pretexto de la reducción, de ajustar el Estado, de reducir el Estado, también están afectando tanto en la salud como en la educación a nuestras infancias. Ojalá que se dé, me imagino que van a tener el respaldo porque es un tema que realmente necesita que sea visibilizado, pero que luego se efectivice. Hemos visto casos horribles. Casualmente en Colombia se dio un caso, según lo que tengo entendido, de una persona que atacó a la producción de una telenovela y esta persona era una persona que tenía problemas mentales. Así es. Simplemente le dio la gana y mató a una persona, degolló a alguien ahí en la calle. Aquí también en mi ciudad, hace mucho tiempo, Viviana, había un señor que siempre la gente lo veía que era loquito, le decía, no, es loquito, es loquito. Y nadie le presta atención, no hay nadie, una entidad pública. A usted, mi querido amigo, no le corresponde. Pero por eso hay que exigir al gobierno, pues, y al Estado. Entonces lo dejaban al señor ahí, no es loquito, loquito, loquito. Un día el loquito tuvo un arrebato y acuchilló a una señora con una botella, rompió y la mató a una señora en la calle porque le dio un arrebato. Y hubiese sido tu mamá, tu hermana, cualquier niño o niña que pasaba. Entonces sí creo que debemos ponerle mucha atención y ojalá que esa ley vaya adelante. Bueno, Viviana, ahora con temas que le gusta a la gente, que es el relajo, que es a la gente. Estos temas son importantes, pero a la gente le gusta la huevadilla, que le gusta preguntarle qué pasa en la asamblea con Olsen, con el curul de Schettini, sobre esta problemática y la expulsión de otra asambleísta de la RC, ¿no? El primero hay que señalar que la Asamblea no puede seguir siendo utilizada. Lamentablemente vamos a cumplir un año en este nuevo periodo y la Asamblea se convirtió en una extensión del Ejecutivo, en una extensión como instrumento para imponer decisiones al margen de la Constitución y de la ley. Lo que estamos observando hoy por hoy es una práctica reiterada en la que se forza procedimientos, en la que aceleran procesos sin debate suficiente, sin reinterpretar normas o están reinterpretando normas para acomodarla a los intereses políticos y esto termina siendo una distorsión institucional y uno de los problemas más graves es la normalización de las irregularidades, de las ilegalidades, porque el caso de Priscila Schettini es precisamente eso, el reflejo de normalizar lo ilegal por parte del oficialismo durante casi este primer año de gestión, tanto en convocatorias, en votaciones, en los trámites legislativos, y lo que ellos no se dan cuenta, Nelson, es que están generando un precedente peligroso, porque la ilegalidad deja de ser excepción y la están convirtiendo en un método, en una norma, y cuando esto ocurre, esa ilegalidad termina siendo institucionalizada y ellos quieren darle grado de legitimidad. Por eso, Okay. vuelvo e insisto, que esta falta de transparencia a las decisiones les está dejando para ellos un precedente muy grave, porque hoy podrán presidir la asamblea, hoy podrán tener el dominio de la legislatura, pero la coyuntura cambia y también Exacto. el manejo de las decisiones igual. Hoy pueden presidir la asamblea, hoy pueden tener una mayoría dentro del legislativo, pero ellos no saben si en el próximo periodo tendrán esa mayoría o si en las elecciones generales de 2029, cuando vuelvan a postular para legisladores, tengan también mayoría. Y Lo si dudo, ya no la tienen, que lo dudo, lo dudo. porque
porque el gobierno está en caída libre Ujú. y dudo incluso que tengan mayoría para el periodo 2027-2029 de los dos últimos años de la actual legislatura, porque están en caída libre, porque las encuestas y las estadísticas nos dicen que cada día los ecuatorianos creen y confían menos en Daniel Noboa. Ujú. Es que cuando se trate de ellos, estos precedentes que están dejando podrían ser aplicados para ellos. Sí, señor. Entonces, eso es lo que hoy ellos no están pensando. O que, o que, porque no sabemos quién pongan al frente de la legislatura, o que esto traiga consigo demandas al Estado ecuatoriano. ¿Y quiénes terminan pagando las demandas al Estado ecuatoriano, incluso las sanciones o la indemnización económica? Es el pueblo, pues no son ellos. Ujú. Sino el pueblo, si va ante la Corte Interamericana, ¿quién tiene que pagar? El Estado ecuatoriano. ¿Y quién es del Estado ecuatoriano? El pueblo. Lo de Priscila es ilegal, es ilegítimo. Ella ganó con los votos de la Revolución Ciudadana, de la gente que cree en este proyecto político, su curul. Ella fue inhabilitada dolosamente por la persecución política que existe. Le quitaron sus derechos políticos y luego, en el mes de septiembre del año anterior, cuando hubo reformas al Código de la Democracia, se acogió al principio de favorabilidad y la reducción de esta sanción electoral de 3 años se redujo a 6 meses, por lo que a Priscila se le acababa esta sanción y este impedimento y recobra sus derechos políticos en el mes de febrero de este año. Por eso nos asombra que Ani Muñoz haya realizado un pedido que no conocía la bancada de la Revolución Ciudadana, y si alguien lo conocía, pues también esperamos nosotros conocer si es que alguien más tuvo conocimiento de la acción que ella presentó ante el Consejo de Administración Legislativa, sabiendo ella incluso en octubre, cuando ingresa este documento, que en septiembre Priscila ya era beneficiaria del principio de favorabilidad y que iba a regresar en febrero. Presenta la solicitud de principalización definitiva, que se da trámite en el CAL, que no sabíamos, que no teníamos conocimiento, porque las sesiones del CAL no son públicas, uno no conoce lo que sucede allí. Luego, cuando empieza ya este periplo jurídico que inició nuestra compañera Priscila Schettini, que luego incluso enviaron para que el procurador se pronuncie para recuperar su curul, porque ya se veía la acción, lo que pretendían hacer de no dejar que ella se siente en su curul y represente al pueblo ecuatoriano. La señora Muñoz ingresa nuevamente en marzo un documento solicitando que definitivamente no se le permita a Priscila, y esto Oh, digo por así, Dios. Ay, ay, ay. que se principalice porque la curul ahora le pertenecía a ella, supuestamente por la ausencia injustificada. Aquí no existe ninguna ausencia injustificada. Claro. Priscila estuvo sancionada, recuperó sus derechos políticos en febrero. Lo correcto es que en el 15 de febrero, porque hasta el 14 era la inhabilidad, el 15 Priscila retome sus funciones. A ella se le entregó su credencial de asambleísta en el Consejo Nacional Electoral. Cuando fui presidenta de la Asamblea y en los últimos días que los asambleístas ingresaban la documentación, también se le entregó todos los documentos y accesos que se les da a los asambleístas, porque ella allí seguía habilitada como legisladora, luego a los 2 días la inhabilitaron. Entonces, cuando ingresa este documento, la señora Ani Muñoz, y que el CAL aprueba con votos, incluso existiendo ya un pronunciamiento en el que el procurador establecía que no era procedente lo que pretendían ellos hacer, la sorpresa es que ella reclama una curul que no se la ganó, porque quien ganó la curul fue Priscila, Claro. A no ella le fue corresponde. la compañera Ani Muñoz. Ani Muñoz llega a ser suplente de Priscila Schettini porque ante la ausencia y la destitución, porque está procesado por delito de violación y que lo expulsamos también de la Revolución Ciudadana, el señor Santiago Díaz, es allí que por el orden establecido dentro de la norma electoral asume la suplencia, no la titularidad, la señora Ani Muñoz. Así es. Luego hubo un proceso dentro del movimiento en el que se solicita que por eh, coherencia renuncie para evitar que le arrebaten la curula a la compañera Priscila Schettini. Hay esta negativa, en principio entiendo de lo que tengo conocimiento, que dijo que sí iba a renunciar para que Priscila pueda luchar por su curul.
pero luego entendería que dejó de contestar el celular, que dejó, que manifestó que no iba a renunciar, que la curul le pertenece a ella y que por lo tanto lo de Priscila para ella no era procedente. Y por eso la Revolución Ciudadana, en vista de este acto que no es coherente, que no se enmarca en nuestros principios, porque nosotros no solo es que decimos, lo que decimos también lo practicamos. Se procedió con la decisión por parte del Buró del Partido a la expulsión de la señora Ani Muñoz. Sabemos que la expulsión no va a ser que ella devuelva el curul a la compañera Priscila Schettini, pero por lo menos servirá como insumo para todas estas instancias jurídicas a las que la compañera Priscila Schettini, a la cual extendemos toda nuestra Claro, solidaridad y claro. apoyo, va a recurrir tanto en vía nacional como vía internacional. Y esto, obviamente, ha sido actuado, preparado y planeado con el Consejo de Administración Legislativa, Ujú. que de lo que tengo conocimiento votaron todos por unanimidad, los 7 miembros, a favor de principalizar definitivamente a la señora Ani Muñoz, figura que no existe dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni de la Constitución. Era la suplente del suplente. No, ella era la candidata número octava. Ay, ay, Ella, ay. entonces, por eso, de acuerdo a lo que está en la norma Ok, electoral, ok. al no existir el suplente, porque el suplente está siendo procesado y que ahora incluso se ha convertido en cooperador eficaz del gobierno de Daniel Ujú. Noboa para ensuciar a la Revolución Ciudadana, entonces, ante esa ausencia, después de varias consultas, le correspondía a ella asumir la suplencia, no la titularidad. Entonces asume la suplencia, pero allí es donde ella se pierde en el camino y piensa que ya el puesto para ella era definitivo, que la curul era definitivo, cuando siempre se le explicó que era temporal hasta que Priscila regrese a su casa. Bueno, alguien tiene que haberle dicho es tu oportunidad. Son 3 añitos con un sueldo interesante. Sí. Seguramente el gobierno, Claro. seguramente el El gobierno, porque gobierno, no no falta algún queremos. amigo, alguien que le diga, mándalos a la casa de la cantinflora. Digan lo que te digan, ya te quedas con eso. Seguramente el gobierno, Nelson, porque esto lo han redactado de tal forma y nunca el Consejo de Administración Legislativa vota a favor de nada que sea en beneficio de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Entonces Claro, acá qué sucede casualidad todo lo acá. contrario. Claro, Qué casualidad, claro. coincidencias en Pascuales, los 7 votan a favor y le dan, vuelvo, insisto, la principalización definitiva e insisto, figura jurídica que no existe en nuestro país, pero como son expertos en crear ya sus propias bases jurídicas y que luego también, repito, les van a pasar factura con el paso Totalmente, del porque tiempo, entonces uno en la vida tiene que ser y tiene que parecer y tiene que actuar con coherencia porque las ilegalidades que comete hoy, pasado mañana, le pueden estallar en la cara y le pueden también aplicárselas a la misma persona. totalmente, y seguramente va a pasar eso. Viviana, gracias, gracias por su tiempo, mi estimada asambleísta. Recuerde, aquí cuando usted quiera, desee, tenga chance, nos coordinamos y podemos saber más. Me parece súper interesante lo de la ley de salud mental. Ojalá que le pongan mucho ñeque ahí y que ojalá este país, el señor Olsen y toda esta gente, por primera vez piense en la gente que realmente lo necesita. Chao, Viviana, hasta la próxima. Gracias, un abrazo, Nelson.